Hay que hacer mucho en el tema de seguridad, hay que hacer una profunda reforma del Código Penal, subiendo las penas para femicidas, violadores, que las penas sean de cumplimiento efectivo, hay que dejarle menos margen de acción a los jueces para que fallen, ¿no? Y hay mucha discrecionalidad, en parte porque está muy abierto en el Código Penal cómo se puede interpretar algunos capítulos del Código. Pero bueno, ahora yendo a la política exterior, a ver, yo creo que acá nadie es inocente. China es un país imperial. La ruta de la seda o la franja de la seda, que son dos cosas diferentes, tienen detrás un proyecto de una China imperial. Por lo tanto, en esto hay que ser muy cuidadosos porque ya, por no ser cuidadosos, o sí, de manera deliberada, Argentina ha cedido por medio siglo varios kilómetros cuadrados a China alrededor de Vaca Muerta con una base que es más militar que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, sitio al que no se entra, digamos, sin permiso o anuencia de los chinos, ¿no? Eso es en una territorio cosa... argentino. No, lo digo, ¿sabe por qué, Esper? Porque tanto habla el kirchnerismo de la entrega de la soberanía. Sí, la soberanía. Que, digamos, comprar una vacuna estadounidense era entregar soberanía. Que está bien esto que marca, ¿no? Respecto de este enclave chino en la Argentina, porque, claro, es un territorio que bueno, hoy no manejamos. O sea, los más feroces antiimperialistas nos están entregando territorio a un país imperial y nada respetuoso de la libertad y los derechos humanos como China. Después, si les interesa, me gustaría hacer algún comentario al tema Fondo Monetario, porque como muchas veces pasa, en Argentina se piensa y se analizan mal las cosas, pero bueno. No, pero... ¿Lo hacemos ahora? Sí. Ok. Porque es uno de los temas, digamos, que estuvo también presente permanentemente en esta gira, ¿no? Yo veo, bueno, ellos se paso, nosotros le hicimos un pedido de informes al gobierno sobre el acuerdo con el fondo y no han contestado, pero cuidado con el tema Fondo Monetario. Acá no podemos prestarnos un poco hasta la trampa construida por nosotros mismos, que el acuerdo tiene que salir sí o sí para que no haya default. Porque hay otra manera lateral para entrarle al problema, que yo creo que es la adecuada, que es el gobierno desde el 28 de enero, que anunció en conferencia de prensa el acuerdo con el fondo, y ya han transcurrido 10 días de eso por lo menos, está, desde mi punto de vista, construyendo día a día el default de la deuda o el rechazo al acuerdo con el fondo. Porque si el gobierno quisiera realmente que se le aprobara el acuerdo con el fondo en el Congreso, no porque lo marca esta ley que se sancionó el año pasado, sino porque la Constitución lo manda, inciso 7 del artículo 75, si quisiera que realmente hubiera acuerdo con el fondo, estaría yendo al Congreso todos los días el ministro de Economía a contarnos a los diputados y senadores cuáles son los avances o no que hay en el acuerdo con el fondo. Esto que te traigan pocos días antes del gran vencimiento que hay en marzo, 21 y 22 de marzo, el acuerdo con el fondo para que vos lo apruebes o no lo apruebes, porque si no Argentina va al default o no, y me parece que es una cosa donde el gobierno ha construido el default todos los días desde el 28 de enero, ¿me entendés? Ese es el deadline, digamos, ¿no? Esa fecha es la fecha límite, digamos. Sí, vos ese día, entre 21 y 22 de marzo, hay que pagar cerca de 3.000 millones de dólares. Que Argentina no los tiene en el Banco Central, por lo tanto, si no tenés el acuerdo, no vas a pagar, vas a empezar a entrar en atrasos. El default se declara un poco más tarde, probablemente, te dan un tiempo en el fondo, pero te quiero decir, el gobierno está construyendo desde el 28 de enero el camino al default, o el camino al no acuerdo, a que no le aprueben algunos el acuerdo. Claro, ¿entendés? ahora, lo que no se entiende, porque, a ver, Cristina claramente juega el default, la fuerza política, bueno, que ella representa, un sector también, la Cámpora, Máximo Kirchner dejando la titularidad del bloque, pero el presidente parece tener un discurso un poco más ambiguo, aunque reconoce, ahora lo vamos a escuchar, reconoce en esta bueno, suerte de conferencia que le daba a algunos colegas, que no va a tener la totalidad del apoyo parlamentario. Lo escuchamos. Hablé con Cristina de temas generales. La verdad es que yo no estoy poniendo en duda de que nuestra fuerza política mayoritariamente nos va a acompañar. La verdad no lo estoy poniendo en duda. Eso es algo que tiene más que ver con especulaciones legítimas que se hacen en los medios, pero yo no le asigno más importancia.
Bueno, él reconoce que no va a tener el apoyo mayoritario de la fuerza política que representa. Claramente, bueno, hoy por lo menos hay alrededor de más de 20, por lo menos, diputados que le responden a Máximo Kirchner que votarían en contra o no estarían presentes. Ahora, de la oposición, ahora voy a Graciela, que es, bueno, un espacio que mañana va a tener una reunión importante para definir una estrategia, que hoy no parece ser una estrategia común, ¿no? Uno habla, y digo, no lo que se habla off the record, sino lo que dicen los funcionarios o los diputados o los legisladores o representantes de la fuerza política en los medios de comunicación, ¿no? Está el gobernador Gerardo Morales diciendo, bueno, hay que ser responsables y acompañar. Lilita Carrió de la Coalición Cívica diciendo, nosotros no podemos llevar al país al default. Otros que dicen, no, Tetaz estuvo aquí, dijo, si no conocemos de qué se trata no podemos votarlo. Ese es un tema crítico para mí, Débora, un tema crítico. No sabemos de qué se trata el acuerdo con el fondo, no lo sabemos. Así es, y me parece que eso es la clave. Entonces es muy difícil tomar una definición porque nosotros, por ejemplo, durante la campaña tomamos un compromiso de no votar aumentos de impuestos y lo que explicitan o lo que dicen es no va a haber ajuste. Se comprometen a reducir el gasto público, la emisión. Bueno, nosotros queremos saber cómo se va a lograr ese milagro, porque la verdad que es bastante contradictorio si no hay aumento de impuestos. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que se firme y, como dice José Luis, conocer cuáles son estas negociaciones, y esto no sucede. Entonces, tenemos un acuerdo que... O sea, tenemos un principio de entendimiento, porque todavía no está firmado, que el ministro está construyendo. Ahora, quedan pocas semanas, hay un tiempo en el organismo internacional, entiendo, para aprobar el memorándum o el acuerdo, y también hay tiempos parlamentarios que me parece que tampoco los veo muy difícil de cumplir. Entonces, yo creo que acá hay una conducción compartida de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, que ofrecieron a la Argentina un gobierno y que tiene que hacerse cargo. Nosotros somos la oposición y somos muy responsables, lo hemos demostrado en estos 2 años y un mes que lleva el gobierno. Ahora, nosotros no somos responsables, podemos cuidar de que esto no se, como decía Johnny Voss, el colectivo no se estreche, claro, no se caiga al precipicio. Pero acá lo que tienen que tomar una decisión, y nadie puede, estimo pensar, votar a libro cerrado. Obviamente, Juntos por el Cambio tiene que evaluar, mañana va a haber una reunión, pero bueno, hay distintas miradas y eso también es bueno porque es la discusión que hay que dar. José Luis, bueno, vos recién decías, la clave es conocer cuál es el acuerdo, cuál es el contenido. Por supuesto. A ver, insisto, desde el 28 de enero que se presentó este acuerdo como algo cerrado ya, que estamos esperando que el gobierno nos dé a conocer a los que tenemos que votar por sí o por no del acuerdo con el fondo en el Congreso. No tenemos nada más que la conferencia de prensa de Guzmán. No sabemos nada riguroso. Es más, lo que se sabe es que el acuerdo con el fondo, por lo que ha trascendido y lo que el ministro Guzmán ha dicho, es un gran tarifazo. Es lo único que hay. Así que eso de que acá no hay ajuste, como dice el gobierno, es mentira. Acá, si bien es cierto que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen, si no, no las tenés a las cosas. Otra cosa que nos hagan creer el pescado podrido, acá el problema fiscal de Argentina son los subsidios energéticos y que lo único que hay que ajustar son los subsidios a la energía subiendo las tarifas. Pero yo diría, no, pará. El problema del agujero fiscal de Argentina o de un Estado que gasta mucho más de lo mucho que recauda, viene hace 60 años por lo menos. Que no nos hagan creer que el problema fiscal de Argentina, que viene desde hace más de 60 años o 60 años como mínimo, son los subsidios que tenemos hace 15 años. ¿Entendés? El problema del gasto público excesivo, o sea, del déficit, que es el que hay que bajar y que según el gobierno se va a eliminar en 2026 en el acuerdo con el fondo, va mucho más allá de los subsidios a la energía. Son las empresas deficitarias como aerolíneas, la cantidad de superestructuras que hay en el Estado, 21 ministerios, había 8 y Argentina funcionaba, mal pero funcionaba. Tenés coparticipación entregada a las provincias sin ningún condicionamiento en gastos federales.
Sí, pero el tema energético es un tema, pero te quiero decir, expendio grande, ¿no? No nos comamos el pescado podrido, que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía, porque eso es lo único que está claro en el programa con el fondo. La baja de déficit es solamente un gran tarifazo, y eso a mí me parece inaceptable en general. Pero igualmente queremos conocer la letra chiquita del acuerdo. Sí. Ahora seguimos hablando de este tema en un segundito. Pues Silvia Mercado tenía información interesante respecto de lo que está pasando o las diferentes